Continuamos con nuestra lectura comentada del Evangelio de Lucas y hoy llegamos al capítulo 1, versículo 57, que nos habla del nacimiento de Juan el Bautista. Y dice así: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ellos su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciones a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Vemos que cuando nace quien sería el profeta Juan, hubo una discusión familiar acerca de cómo habría de llamarse el niño. Recuerden que Dios había revelado por medio de su ángel a Zacarías, su padre, el nacimiento de este niño, que a su vez sería quien introduciría al Mesías a la historia de Israel y a la historia del mundo. Juan significa Dios ha mostrado su gracia. Eso es lo que significa el nombre Juan, recordemos eso. Y era muy importante para aquellos pueblos el nombre que se le ponía a las personas, porque de alguna manera reflejaba la fe y la esperanza de sus padres para con ese niño. En este caso es evidente que la orden de Dios de que al niño le pusieran Juan, que significa Dios ha mostrado su gracia, tenía obviamente un propósito. El propósito de revelar cuál era la razón de la existencia de este niño, y que en efecto él era quien iba a mostrar la gracia de Dios, la expresión de la gracia de Dios, la cual es naturalmente nada menos que el Señor Jesucristo. En estos pasajes básicamente lo que se nos está enseñando es que Dios tiene un propósito que cumple a través de la historia, propósito que lo lleva a cabo, que hay personas particulares en la historia que vienen al mundo, que Dios las trae al mundo para que cumplan un propósito y una razón hay para su existencia. Este es el caso indudable de quien sería el profeta Juan. Él mostraría la gracia de Dios. La gracia de Dios luego expresada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Juan fue, sin duda alguna, como lo dijimos, el profeta más grande de la historia. Más grande de la historia por lo que hizo, por lo que predicó, por lo que enseñó, por el impacto que causó su prédica en la nación de Israel, pero por sobre todo y por sobre todas las cosas, el impacto del profeta Juan se mostró en el hecho glorioso de que él dio, presentó a Jesús al pueblo y preparó al pueblo para la llegada del Mesías. Después vamos a ver que en su mensaje básicamente consistía en llamar al pueblo al arrepentimiento, advirtiéndoles de que pronto llegaría la expresión máxima de la gracia de Dios, de que pronto llegaría el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Juan de alguna manera nos enseña a nosotros que la importancia y la grandeza de cualquier ser humano, también la nuestra obviamente, no depende de nuestros logros personales, sino de nuestra relación con Jesucristo. ¿Qué clase de relación tenemos con Él? Si una persona es exitosa en la vida y adquiere riquezas y es supermillonario y está destinado a ser un grande desde la perspectiva humana, pero no conoce a Jesucristo y no comparte a la persona de Jesucristo al mundo, es simplemente un don nadie, no existe en la historia y no tiene relación con Dios. En toda la historia de la humanidad han surgido grandes hombres desde muchísimas perspectivas, libertadores, militares, que han llevado a sus naciones a la libertad, grandes pensadores, grandes científicos, grandes filósofos, hombres de ciencia, grandes benefactores de la humanidad. Ha habido hombres que
son dignos de recordar por sus grandes aportes a la historia, grandes aportes a sus naciones y grandes aportes a sus comunidades. Pero todo eso no tiene valor alguno para Dios. Finalmente, a la larga todo se quemará, nada servirá, no tiene propósito, porque el centro de la historia, el punto focal y principal de la historia del mundo es la persona de Jesucristo. Y nuestra relación con Él es lo que hará que nuestra vida tenga algún tipo de sentido o no. Si usted conoce a Jesucristo como Señor y Salvador y usted le sigue, le obedece, y usted comparte a Jesucristo a las personas que les rodea, usted está cumpliendo el rol más importante y sagrado de la historia. Pero si por el contrario usted no conoce a Jesucristo, o conociéndolo no lo expresa, no lo comparte, no lo revela a nadie, lo guarda para sí mismo y solamente vive su vida tratando de satisfacer sus necesidades físicas y emocionales, usted es básicamente, desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista de la historia, usted es básicamente un don nadie. Si nace, muere y existe o no existe, no tendrá importancia y relevancia ni impacto en la historia, porque usted no está mostrando a quien realmente es el centro de la historia. Usted no estará mostrando la gracia de Dios. Lo que más el mundo necesita, lo que más usted y yo necesitamos en la vida es la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios porque somos personas pecadoras, condenadas por nuestra condición moral y espiritual, y necesitamos el perdón, la justificación, la redención que Cristo nos puede ofrecer. Necesitamos recibir la gracia de Dios. Así que si alguien nos la presenta, alguien nos guía a Jesucristo, habrá hecho para nosotros el mayor y más importante favor de la historia. Y si usted lo hace en su vida, usted habrá encontrado un propósito realmente trascendente para su existencia. Si me permite un consejo, no acepte ningún otro propósito y razón para usted vivir que no sea compartir a la persona de Jesucristo. Esa es la razón fundamental por la que deberíamos vivir. Juan así fue, y Juan ocupó un rol en la historia fundamental porque él, en términos reales y prácticos, presentó a Jesucristo a la humanidad. Seguimos leyendo, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Cuando nace Juan, entonces su padre Zacarías alaba a Dios y expresa una profecía. Inspirado por el Espíritu Santo, muestra lo que había de pasar y lo que estaba sucediendo en ese momento. Aquí hay algo interesantísimo. Hay algo digno de resaltarse, que estamos frente a un acontecimiento básicamente familiar. El nacimiento de un niño no tiene aparentemente no tiene mayores implicancias. Niños nacen todos los días. Familias que tienen niños ocurre todos los días. Sin embargo, el hecho debe ser analizado y expresado en función del plan de Dios para ese niño. Y cuando Zacarías entonces puede hablar, porque se acuerdan que había quedado mudo ya que había manifestado incredulidad para con el anuncio del ángel, pero cuando el niño nació, tal como el ángel le había profetizado, él comenzó a hablar, él empieza a alabar a Dios, agradeciendo y adorando porque Dios había visitado y redimido a su pueblo. Él no estaba hablando obviamente de Juan aquí, él después empieza a hablar de su hijito Juan. Lo que él está dando gracias a Dios porque Dios ha visitado a su pueblo.
Es interesante, aquí ya está hablando acerca de quién sería, quién había de venir. Zacarías está revelando de que Dios en persona estaría visitando a su pueblo. Para este momento, cuando nace Juan, recuerden que Jesús ya estaba en el vientre de María y estaba también a punto de nacer. Así que Dios ya estaba visitando a la humanidad. Esto es algo glorioso porque aquí se está revelando quién es el que habría de nacer. El que habría de nacer era nada más y nada menos que Dios. Dios visitando a su pueblo, Dios visitando a la humanidad. Esto le debería recordar a tanta gente que dice, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué no se muestra? ¿Por qué no se presenta? ¿Por qué no dice algo? Bueno, es que Dios lo hizo en un momento de la historia. Dios adoptó la naturaleza humana y vino y nos visitó y estuvo con nosotros y habló con nosotros y comió con nosotros y compartió nuestro dolor y aceptó y compartió incluso nuestra naturaleza humana. Y usted sabe cómo terminó la visita de Dios. Él sanó a los enfermos, Él enseñó sobre la justicia, él liberó a los endemoniados, hizo muchas cosas increíbles. ¿Y cómo terminó la visita de Dios al mundo? Pues lo mataron. Así que si alguien a usted alguna vez le pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no viene si existe y nos visita? Dígale, ya lo hizo y lo matamos. Ahora Dios estaba visitando en la persona de Jesucristo a la humanidad. Pero no solo venía a visitarnos, Zacarías dice que venía a redimirnos, pero no a redimir a todo el mundo, sino a redimir a su pueblo. Dos cosas importantes a recalcar. ¿Qué significa esto de redimirnos? Él venía a redimirnos. Redimir significa comprar algo que se ha perdido. Cuando en la antigüedad una persona por diferentes circunstancias caía en esclavitud y era vendido como esclavo, un pariente podía venir y comprarlo para darle de nuevo la libertad. Los seres humanos hemos sido vendidos al pecado y somos esclavos, no somos dueños de nuestra vida. El pecado, la maldad y el diablo controlan nuestra vida, no nosotros. Por eso usted a veces siente como que su vida va un poco a la deriva, siente como que usted no tiene el control, alguien le controla la vida y no todas las cosas ocurren y suceden como usted querría que sucedieran. ¿Por qué? Porque usted no es dueño de sí mismo, usted es un esclavo del pecado y el pecado controla su existencia. Pero Cristo venía a comprarnos, a redimirnos, a darnos libertad de la condición de pecaminosidad en la que estamos. Pero no venía Cristo y no vino Cristo a redimir a cualquiera. Zacarías lo expresa absolutamente, con absoluta claridad. Él venía a redimir a su pueblo. Amigos, aquellos que piensan que Cristo vino a salvar al mundo entero, no es el caso. No es así. Cristo no vino a salvar a todos. Vino a salvar a su pueblo. Después veremos más adelante quién es ese pueblo. Pero en principio sepa usted que pueblo de Dios es aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Pueblo de Dios no es el espiritista, no es el católico romano. Pueblo de Dios no es el musulmán. Pueblo de Dios no es cualquiera que tenga buenas intenciones, por muy buenas que éstas sean. Pueblo de Dios no son todas las personas. Pueblo de Dios es aquel que cree en Cristo. Y a ese es a quien Cristo vino a redimir. Y dice, Zacarías sigue diciendo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Jesucristo es el Salvador. Lo que necesitamos es un Salvador. No necesitamos un nuevo filósofo que nos exprese cómo vivir la vida que no podemos vivir. Ya de eso tenemos bastante. No necesitamos un nuevo científico, un nuevo libertador político que nos lleve adelante, que nos guíe hacia nuevas alturas. Ya tenemos de eso y tenemos de sobra y no, la humanidad no ha mejorado con eso. Necesitamos realmente alguien que nos salve. No necesitamos alguien que nos diga cómo salvarnos, como si nosotros pudiéramos hacerlo por nosotros mismos porque no podemos. Necesitamos alguien que realmente nos pueda salvar, un poderoso Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Sigue diciendo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Sí, Cristo vino a salvarte y a salvarme de nuestros enemigos. ¿Creemos nosotros que no tenemos enemigos? Pues los tenemos. El pecado es nuestro enemigo, el diablo es nuestro enemigo. Bueno, Cristo vino a salvarnos del pecado y vino a salvarnos del diablo, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Esto es algo interesante.
Dios ha prometido a través de la historia, en el Antiguo Testamento lo tenemos claramente expresado, Dios ha establecido un pacto con su pueblo, un arreglo, un contrato en el que Dios se ha comprometido y ha jurado dar a su pueblo determinadas bendiciones. Sería bueno que usted conociera en qué consiste ese pacto para que entienda qué es lo que Dios está haciendo en su vida. Porque a veces Dios opera en su vida y usted no sabe qué está haciendo y hacia dónde van las cosas. Dios, usted le entregó la vida a Cristo y bueno, y Dios está haciendo algo con su vida, pero usted no entiende hacia dónde va. Y no entiende hacia dónde va porque no entiende a qué cosas en concreto Dios se comprometió cuando estableció un pacto con su pueblo y estableció un pacto con usted. Usted necesita conocer la Biblia para saber a qué cosas Dios se comprometió a hacer con usted y por eso las está haciendo. Pero Dios va a cumplir ese pacto y es un pacto basado en la misericordia que Dios quiere tener para con nosotros. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, sigue diciendo verso 73, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Mire qué linda promesa que Cristo venía a librarnos, como dijimos ya, de nuestros enemigos para que le pudiéramos servir a Dios sin temor. Qué lindo es esto, porque la mayoría de la gente vive en el temor. Mire, en estos días alguien me llamó para ofrecerme un servicio de acompañante en el caso de que lo necesitara, por si termino en un hospital enfermo o algo así. En ese momento no estaba interesado en adquirir ese servicio, pero la muchacha quería venderme el servicio a toda costa. Entonces me dijo, bueno, le estoy ofreciendo un servicio de acompañante. Y yo le dije, bueno, en este momento, gracias señorita, pero no necesito. Y ella siguió insistiendo y decía, bueno, pero ¿cómo va a arreglar usted? ¿Qué hace usted si mañana algún pariente o usted mismo está internado y está enfermo y no tiene quien la acompañe? Y yo entendí enseguida cuál era la estrategia de venta de esta chiquilina. Lo que ella quería era venderme un producto, un servicio, pero alentando el temor y el miedo en mi vida. Y me di cuenta de que casi toda nuestra vida es así. Todas las decisiones que tomamos, o casi todas las decisiones que tomamos, las posturas que tomamos en la vida, están basadas en el temor. Temor a quedar sin trabajo, temor a perder dinero, temor a la devaluación, temor a enfermarnos, temor a la muerte, temor a la mala suerte. Y el miedo parece que nos va inspirando a tomar medidas. Es una terrible y espantosa manera de vivir. Es como vivir en un mundo absolutamente hostil, en donde solo podemos esperar el mal y tenemos que prepararnos para eso. Y no es la vida que Dios quiere para su pueblo. Dios quiere que vivamos en paz, en libertad, en seguridad, en la confianza de que Dios nos está cuidando. Y para eso vino Jesucristo, para que dejemos de vivir en temor, para que podamos servir a Dios sin temor de nada, porque Dios estará cuidándonos, porque ya no habrá enemigos que puedan destruirnos. Porque cuando Dios toma el control de la vida de una persona, el enemigo pierde el poder de hacernos daño. Y si algo malo nos ocurre en la vida es porque Dios lo permite por una razón positiva y buena. Así que ya no hay un enemigo que puede destruirnos, nada nos ocurre sin que Dios lo permita, el enemigo es derribado, no tenemos que temer y en una vida así tranquila y segura, sin temores, podemos servir a Dios. Para eso vino Cristo, para darnos una vida de seguridad, de confianza, en la que Dios nos guarda y nos cuida, en donde no tenemos enemigos. Para eso vino Cristo, para que usted deje de vivir siempre pensando que algo malo quizás le pueda suceder y tomando decisiones equivocadas en la vida, porque nadie puede tomar decisiones acertadas, inspirado todo el tiempo por el temor así pasa algo, para que usted comience a tomar decisiones acertadas, sabiendo de que Dios lo cuida, de que Dios lo guarda y de que Dios lo bendice, de que sus enemigos, cualquiera que estos sean, han sido ya derrotados por Jesucristo. Para eso vino Cristo. Sigue diciendo, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Qué interesante. Cristo vino para que nosotros vivamos nuestra vida en santidad y en justicia. Son las dos cosas que tenemos que procurarnos en la vida y que solo Cristo puede darnos. Santidad y justicia. ¿Qué significa esto? Bueno, santidad significa que alguien es apartado para Dios y que alguien no tiene pecados. Pero, mi amigo, nosotros no vivimos apartados para Dios. Por lo general tenemos motivos egoístas que nos impulsan.
Y tampoco ninguno puede decir que vive en santidad, sin cometer errores y sin hacer daño y sin pecar. Todos los hacemos. Pero como sabemos, Jesucristo nos perdona del pecado, nos limpia y nos aparta para Dios. Nos transformamos en pueblo de Dios. Y aunque hemos fallado, hemos sido perdonados de nuestros pecados, y ahí se cumple eso, de que Dios quiere que vivamos en santidad y en justicia. La palabra justicia significa algo que es justo, algo que es correcto, algo que es equilibrado. Nuestra vida estará basada, si ponemos nuestra fe en Jesucristo, en la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Estaremos dispuestos a aceptar el trato justo de Dios para con nosotros, en el que nuestros pecados fueron clavados por Dios en la persona de Jesucristo, fueron llevados por Cristo para que Él cumpliera esa justicia y nosotros fuéramos librados del mal. Luego Zacarías habla de su hijo y dice: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Lo que le decíamos, el propósito de Dios para con Juan, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Mire qué interesante. Estaba expresando cuál sería el ministerio de su hijo, el ministerio de Juan. Juan lo que debía hacer era predicar al pueblo acerca de la salvación, acerca del perdón de pecados. Es interesante porque fíjese que Juan viene y comienza a predicar y él no habla de la liberación de la nación de Israel, de sus opresores políticos. No habla diciendo va a venir el rey que nos dará libertad. No habla diciendo, bueno, va a venir el gran sabio del universo que nos dará conocimiento. No, Juan comienza a predicar y a enseñar, como vamos a ver en su ministerio, acerca del perdón de pecados. Y multitudes iban a Juan, como veremos también, buscando precisamente eso, el perdón de pecados. Y yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú buscas en tu vida? ¿Prosperidad? ¿Sanidad? ¿Salud? ¿Éxito? ¿Que tus relaciones humanas, familiares sean buenas y mejores de lo que son? ¿Qué es lo que buscas de la vida? ¿Cuál es tu anhelo? Ojalá que tu anhelo sea el ser perdonado de tus pecados, porque tu mayor problema, yo diría tu único problema, es el pecado. Y hasta que ese problema no sea resuelto, hasta que tus pecados no sean perdonados, hasta que tus maldades no sean borradas, hasta que tu corazón no sea limpio delante de Dios, tú no serás feliz. Para poder solucionar el problema, hay que primero definir, diagnosticar bien cuál es el problema. El problema del hombre no es la injusticia social. El problema del hombre no son los políticos malos. El problema del hombre no son las decisiones desacertadas. El problema del ser humano no es la mala suerte o la buena suerte o la envidia o... No, el problema que los seres humanos tenemos es que somos pecadores y nos cuesta reconocer eso. Cristo vino a solucionar eso porque cuando el problema de tu pecado sea resuelto, cuando tú seas perdonado, todos los otros problemas desaparecerán, porque todos los otros problemas no son más que una consecuencia, digamos un daño colateral del problema principal que tienes, que es el pecado. Y Cristo vino a solucionar el problema real que tenemos, que es el problema de los pecados. Hace poco escuché a un predicador hablar sobre eso, y un viejo predicador televisivo, y quedé impresionado. Porque cuando Cristo vino, él tenía el poder de darle de comer a todo el mundo, pero no lo hizo. Él tenía el poder de sanar a toda la humanidad y de que a partir de su llegada al mundo la enfermedad desapareciera de la historia de la humanidad, pero él no hizo eso. Él tenía el poder de venir y cambiar el orden político del mundo y que a partir de allí solo buenos políticos nos gobernaran. Y él no hizo eso. Y como decía, él podría haber hecho un milagro y tras su llegada al mundo y luego su regreso al cielo, hubiese quedado un estado en la humanidad donde no le faltara la comida a nadie, pero él no hizo eso. Lo que Cristo hizo fue venir a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y uno dice, ¿por qué hizo eso? Habiendo tantos otros problemas que solucionar. ¿Por qué Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando nos visitó, fue eso lo que hizo? Porque esta vida, mi amigo, es muy corta comparada con la eternidad. Y un día usted volará de esta vida y tendrá que vivir por la eternidad en el infierno, en el castigo eterno. ¿Por qué? Porque es pecador. El mayor problema que tenemos
es que somos pecadores y necesitamos ser perdonados y salvados de ese pecado. Dios sabe eso, Cristo sabe eso, y por eso vino a salvarnos de nuestros pecados. El problema es que nosotros no compartimos la misma perspectiva con Jesucristo. Creemos que tenemos 1000 problemas, que Dios tendría que solucionarlos. Y no nos damos cuenta que nuestro problema es que somos pecadores. Y hasta que ese problema no sea resuelto, nada tiene sentido y valor. Si Dios te da todo el oro del mundo, te da toda la salud del mundo y puedes vivir 100 años de tu vida en buena salud y te da buenísimas relaciones familiares y tu hogar es una maravilla y todo en la vida te sale bien, pero no ofrece para ti el perdón de pecados, no habrás ganado absolutamente nada porque finalmente morirás y tu alma estará condenada para siempre en el infierno. Pero si en esta vida no tienes tanta suerte, si quizás las cosas no salen del todo bien, pero hallas a Jesucristo y Él limpia tu corazón y eres perdonado de tus pecados, al cerrar tus ojos en esta vida y abrirlos en la siguiente vida, te verás en la ciudad de Dios, en el cielo y en las glorias eternas para toda la eternidad. Y esta vida te habrá parecido un suspiro, un pensamiento que surgió en tu existencia y luego desapareció. Porque lo más importante es que eres una persona que vivirá para siempre, que existirá para siempre, o en el cielo, o en el infierno. Si tus pecados fueron perdonados, irás al cielo. Si no lo fueron, irás al infierno. Cristo vino a decirte, esta vida no es todo lo que hay, y debes estar preparado para la vida siguiente, que es la verdadera vida. Y no estás preparado porque eres un pecador. Pero Cristo nos dice, yo he venido a solucionar ese problema. Ese problema está solucionado. Cristo llevó los pecados nuestros y de todos los que confían en Él, los pecados de su pueblo en la cruz del Calvario, y los colgó allí, y los juzgó, y los eliminó, y podemos ser absoluta y totalmente perdonados, y podemos ser salvados ahora mismo. Ese era el mensaje que Juan compartía. Viene el Salvador, viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este anuncio salen decepcionados los que buscan libertad política, los que buscan justicia social, los que buscan soluciones para los problemas psicológicos que la humanidad tiene. Pero salimos perfectamente satisfechos, y más que satisfechos, salimos gozosos y felices, aquellos que somos conscientes que nuestro problema es el pecado, pero que ese problema ha sido solucionado por Cristo. No descanses ni un segundo en tu vida hasta que estés seguro de que tus pecados fueron perdonados, hasta que Cristo haya entrado en tu corazón. Como decían los predicadores de antaño, escapa por tu vida, soluciona ese problema que tú tienes, que es tu mayor problema, el problema del pecado. Déjame decirte que ese problema tiene una solución y se llama Jesucristo.